Buenas noches. Y el dólar sigue subiendo. Hoy día ha estado alrededor de 2.65. Ayer había estado en 2.64. Recordemos que venimos de 2.55, incluso llegó a estar en algún momento. Y según economistas consultados, pues esto tendría que ver principalmente con la incertidumbre generada por la posibilidad de un cambio en el modelo económico, la incertidumbre en relación a la continuidad del modelo económico por la peregrina intención de comprar o de reestatizar la Pampilla, los Grifos y Solgas. Y al respecto, la Cámara de Comercio de Lima realizó un sondeo entre empresarios, emprendedores, y un 78.89, es decir, prácticamente 79% consideró que el gobierno liderado por el presidente Humala ha tomado un rumbo equivocado en materia económica. Es decir, el 79% piensa que ha tomado un rumbo equivocado en materia económica, a raíz, por supuesto, de esta intención de compra o de reestatización. Hay una segunda pregunta: ¿considera que el Estado debe intervenir en la economía haciendo actividades empresariales? Y nuevamente un 78% en buena cuenta considera que el Estado no debe intervenir haciendo actividades empresariales. Y también se pregunta, la Cámara de Comercio de Lima pregunta a los emprendedores: ¿las declaraciones del presidente Ollanta Humala sobre el papel del Estado en la economía afectan sus decisiones de contratación de personal? Y un 70% responde que sí afectan sus decisiones de contratación de personal, lo que quiere decir concretamente que esos emprendedores probablemente no van a contratar el personal que pensaban contratar luego de estas definiciones, estas nuevas orientaciones de política económica del gobierno, por lo menos hasta el momento, mientras no se tome la decisión, no se cierre o revoque la decisión de adquirir esta empresa. Y bueno, tenemos un gráfico que nos muestra lo absurdo de una decisión, de una intención de reestatizar esta actividad, esta actividad refinera. Fíjense ustedes, ese es un gráfico que nos muestra los índices, es decir, la posición de los países de América Latina, de Sudamérica, en el ranking de competitividad elaborado por el Foro Económico Global. Y ahí tenemos a la izquierda los países la mayor parte de los países, mejor dicho, los países que integran la Alianza del Pacífico, los países que tienen una economía abierta, de mercado principalmente, y están en un puesto muchísimo mejor que los otros países que son prácticamente los países del ALBA, o vinculados, digamos, o que tienen políticas populistas, intervencionistas y estatistas. De izquierda a derecha tenemos Chile en el puesto 31, Panamá en el 49, que forma parte de la Alianza del Pacífico, Brasil, que no forma parte de la Alianza del Pacífico, en el puesto 53, Uruguay 63, México, que sí forma parte de la Alianza del Pacífico, en el puesto 58, Perú en el 67 y Colombia en el 68. Perú y Colombia también forman parte de la Alianza del Pacífico, economías abiertas en general. El Brasil no tanto, la verdad, pero es un país tan, digamos, grande, que tiene niveles de competitividad, digamos, mayores. Y del otro lado tenemos a Argentina, con todas las políticas populistas e intervencionistas que conocemos, Ecuador, Bolivia, Paraguay en la época de Lugo, ¿no? Y Venezuela. Venezuela está en el puesto 124, es uno de los últimos a nivel mundial en cuanto al ranking de competitividad. Entonces es absurdo que querramos pasarnos, digamos, del lado izquierdo de ese cuadro al lado derecho, ¿no? Con este tipo de políticas. Realmente lo que debemos hacer es más bien profundizar las políticas de apertura, de economía de mercado. Privatizar en lugar de reestatizar.
para seguir avanzando, seguir creciendo, seguir redistribuyendo, seguir reduciendo la pobreza. Bueno, hoy hay unas declaraciones de Álvaro Vargas Llosa al portal del diario El Comercio y dice así: compra de Repsol sería una violación flagrante de la hoja de ruta. Ese es el titular, a ver si ponchamos por favor, es el titular de esta nota de la página web del Comercio. Hay una parte en la que dice lo siguiente: que si el gobierno concreta la estatización de la refinería y los grifos de la empresa española, ello constituiría, dice Álvaro Vargas Llosa, una violación flagrante al compromiso que hizo el presidente Humala en la segunda vuelta, es decir, el incumplimiento de la hoja de ruta. Más adelante dice: sería un riesgo para la democracia la captura de la industria de los combustibles y su estatización, aunque sea por la vía de compra y venta voluntaria. Más adelante dice: si Humala se aparta de la hoja de ruta, no vamos a defender lo indefendible, y adelantó que que responderán con una gran energía. Habría que ver, sería bueno que se pronuncie pues el propio Mario Vargas Llosa sobre todo esto, ¿no? Así como el Alejandro Toledo, porque ha agregado Álvaro Vargas Llosa: nuestro apoyo no es incondicional. Álvaro exhortó al expresidente Alejandro Toledo y a los dirigentes de Perú Posible a cumplir con su papel y no quedarse callados ante el posible viraje del gobierno. En fin, las declaraciones son más largas, están en la página web del Comercio. En todo caso, lo que también puede estar ocurriendo es que la alianza entre Gana Perú y Perú Posible podría estar tambaleándose. Hay declaraciones de José León, que es vocero de Perú Posible en el Congreso, que dice que insiste en la necesidad de romper la alianza con el oficialismo. Para José León habría que romper esa alianza. Dice: el presidente Humala está haciendo todos los esfuerzos para pelearse con Perú Posible. No nos gusta que siga sosteniendo la idea de hacer en el Perú un PERUVESA, símil de Venezuela. No nos gusta que no sea claro para zanjar los temas que distraen la agenda nacional cuando dejó a nuestra interpretación la candidatura de Nadine. Bueno, el gobierno necesita el apoyo de Perú Posible en el Congreso. En general, los gobiernos anteriores han tendido a tener mayoría en el Congreso, no propia, pero sí con aliados, ¿no? Perú Posible, recordemos, tenía como aliado el FIM, que le daba mayoría. El APRA también tenía sus aliados, y entonces pues lograban tener una mayoría. Ahora eso no ocurriría si se rompe esa alianza, y eso puede ser peligroso para la gobernabilidad. Cuando los ejecutivos han tenido congresos opositores, obstruccionistas, eso por lo general ha desembocado en golpes de Estado. En fin, por supuesto no queremos pensar en nada de eso, pero no puede pues el gobierno poner en juego la estabilidad política, la gobernabilidad, el modelo económico, el propio crecimiento, la confianza empresarial, con esta clase de ideas locas, por favor. Bueno, poco para calmar las aguas, hoy día Nadine Heredia, la primera dama, tuvo una declaración en el sentido de que si los números dicen que no va este asunto, pues no va. Escuchemos. Bueno, lo que ha señalado el presidente, lo que han señalado el ministro de Energía y Minas también sobre el tema, es que es una intención, un interés el que ha mostrado el gobierno del Perú, pero que si eso no se puede demostrar en los números que es beneficioso para el país, simplemente no va. Bueno, ojalá que sea efectivamente ese el ánimo, aunque por supuesto el asunto no es solo un tema de números, o sea que si los números resultan positivos, que es imposible que resulten positivos, ¿no? Es una empresa que tiene 600 millones de dólares de deuda, hay que invertir 900 o 1.000 millones de dólares en la dessulfurización y quizás más dinero aún en la modernización de la planta. En fin, es una empresa que en realidad no vale nada, que perdería, digamos, que tiene un pasivo muy grande, ¿no? O sea que los números definitivamente no van a dar. Pero si dieran, entonces sí se podría comprar.
No, aquí lo que está en juego es el rol empresarial del Estado, si el Estado debe ser empresario o no, si debe monopolizar sectores de la economía o no, si debe monopolizar la refinación de petróleo y entrar a controlar precios y subsidiar precios, etcétera. Digamos, esto es un peligro. Ya tenemos experiencia de eso en el país. Pero Nadine ha tratado de tranquilizar en ese tema, pero no responde, sin embargo, en el asunto de su posible candidatura. Se le preguntó y esto fue lo que dijo. ¿Qué tiene que decir respecto a estas pintas que aparecieron últimamente sobre no a la reelección conyugal y que una fase del APRA señaló que ellos habían sido los que habían hecho estas pintas? Lo que evidencia que toda esta discusión es una discusión con un interés meramente político. Yo el único interés que tengo de trabajar al lado de mi esposo es apoyarlo y promover este tipo de políticas de inclusión social que está viniendo, que viene dando el presidente Ollanthumala y todo el gobierno en general por su pero no permanece desaparecido. Gracias, chicos, ya, suficiente. Bueno, cuando le preguntan directamente por si va a ser candidata, gracias, chicos. O sea que no responde, pues obviamente entonces indica que sí quiere probablemente ser candidata. Sí. Y eso pues es fuente de conflicto, eso va a generar un problema muy grande, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Lourdes Flores, expresidenta del Partido Popular Cristiano, excongresista, y con Jorge Merino, ministro de Energía y Minas, después de esta entrevista a Lourdes Flores. Regresamos.